Buenas tardes, señores miembros de mesa, doctora Elvia Barrios Alvarado, doctora Liliana Calderón, doctor Rafael Ángel Rodríguez Salazar, doctor Luis Vergara y a los participantes de la presente ponencia. Para Iniciativa Ciudadana de la Justicia, es un honor tenerlos en este segundo conversatorio denominado Conversatorio Internacional Unidades de Flagrancia en Perú. Antes de todo, vamos a presentar y resumir brevemente los CVs de los miembros de... Como expositora, nos encontramos con la participación de la doctora Elvia Barrios Alvarado, quien actualmente se desempeña como magistrada de la Corte Suprema del Perú, con una amplia trayectoria en lo que el sistema judicial concierne. Asimismo, ha ostentado el cargo de presidenta del Poder Judicial durante el periodo 2021-2022. Dentro de los panelistas intervinientes, tengo el agrado de presentar a la doctora Liliana Calderón, quien de la misma manera registró una amplia trayectoria, siendo así consultora del área penal y compliance del estudio Benítez Vargas y Ugaza, abogada por la PUC en el año 2007, asimismo Master of Law in Comparative Law por California Western School of Law en San Diego, California en el año 2012 y un Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2019. Asimismo, contamos con la participación del doctor Rafael Ángel Rodríguez Salazar, quien es licenciado en Derecho, investigador profesional criminológico, quien ha sido también profesor universitario de la Universidad Hispanoamericana, Panamericana, Universidad de y Universidad Fidelitas, autor de diversos artículos sobre temas de diversa índole penal, laboral y procesal, publicados en revistas nacionales e internacionales. También será partícipe de esta ponencia el doctor Luis Vergara Cisterna, quien es especialista en Derecho Penal, Política Penitenciaria y Derechos Humanos, con más de 30 años de experiencia en actividades propias de la Administración Penitenciaria, docencia e investigación. Cuenta con un amplio conocimiento en políticas públicas penitenciarias en América Latina y el Caribe, con énfasis en gestión carcelaria, reinserción social y políticas de prevención del delito. Asimismo, actuando como Miguel Falla Rosado, al cual le otorgo la palabra. Muchas gracias, Giancarlo. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos la bienvenida a la doctora Elvia Barrios y en el panel a la doctora Liliana Calderón, al doctor Luis Vergara Rodríguez Salazar. Solamente quiero señalar brevemente que Iniciativa por la Justicia está conformada por un grupo de abogados y profesores universitarios que han visto que el problema de la justicia se sigue agudizando. Nos unimos para analizar los problemas y convocar a la ciudadanía, instituciones y a la comunidad universitaria y defender la independencia y la mejora del sistema de justicia. Consideramos que la justicia estaba bajo ataque y que por lo tanto defenderla es clave para fortalecer la democracia. Entre los miembros fundadores están la profesora Elena Albites, el doctor César Azabache, Joel Campos Bernal, José Héctor Lama, Janet Yaja, Luciano López, Yulisa Mantilla, Ana Segarra, Giovanni Priori, Nelson Ramírez, Beatriz Ramírez Guaroto, entre otros. Bien, más o menos el esquema que se ha planteado, ustedes están de acuerdo, de 45 minutos la doctora Elvia, 5 minutos los panelistas y después una ronda para que la doctora absuelva los comentarios de los panelistas y una última probablemente de 2 minutos y medio de cada miembro del panel. ¿De acuerdo? ¿Podemos empezar? Conforme. Gracias. Bien. Eh, ¿Empiezo, Miguel? Así es. Ah, ya, bien. Bueno, en primer lugar, quiero expresar un saludo cordial a todos y a todas quienes nos acompañan de manera virtual el día de hoy a este conversatorio que hemos denominado Unidades de Flagrancia en el Perú. Yo llamaría más propiamente el desafío de implementar las unidades de flagrancia del Perú, que por cierto, se propone un dar cuenta sobre lo que hemos avanzado y un escenario de reflexión sobre los desafíos que suponen para el sistema de justicia el responder de manera firme y contundente contra el crimen desde aquellos que consideramos incluso de bagatela. Pues bien, acá por favor la primera diapositiva, nosotros podemos señalar que la reforma procesal en el Perú, como todos saben, data del año 2006 y representa una de las políticas públicas
más relevantes de nuestro sistema de justicia penal. Su objetivo, como sabemos, ha sido pues la modernización y transformación de la administración de justicia penal, la protección también de derechos dentro del proceso penal, así como el lograr la satisfacción oportuna de los justiciables. Esta reforma procesal generó un cambio que permitió modificar la cultura jurídico-institucional del Estado peruano, que trabajaba, como sabemos, bajo un modelo inquisitivo, aquel denominado Código de Procedimientos Penales de 1940, que por cierto todavía tenemos una amplia carga. Ahí tenemos la línea de tiempo de implementación de este nuevo Código Penal y a modo de remembranza, recordando de manera breve para los amigos que son de otros países, tengo que señalar que en el año 2004, mediante el decreto legislativo 957, se promulgó este denominado nuevo Código Procesal Penal, hecho que constituye pues la transformación más profunda que el proceso penal peruano ha tenido y propone una nueva metodología de trabajo basado fundamentalmente en la oralidad, la celeridad, la transparencia y la garantía de derechos. Las características más relevantes de este nuevo modelo procesal penal son la separación de funciones, el respeto a las garantías constitucionales, la igualdad de condiciones de las partes en el proceso y, por supuesto, la oralidad, la publicidad del proceso y la inmediatez. Esta reforma que fue implementada y que nosotros denominamos a dos aguas y que fue gradual y que se implementó en 35 distritos judiciales, así está dividido el sistema de justicia penal, recién terminó de consolidarse, de concluir, porque se hizo por tramos y en etapas, en el año 2021. En el año 2021 se concluyó la implementación en las Cortes Superiores de Justicia de Lima Centro, una de las cortes más importantes, que tienen el 30% de la carga procesal, y Lima Sur en un primer tramo. Recuérdese, y por eso es importante poder entender de qué manera este sistema puede estar fallando y sobrecargando, es que se señaló que iba a ser en un primer tramo, un segundo tramo y un tercer tramo, y a pesar de ello, tenemos 3 distritos judiciales, los más importantes, cuyos tramos todavía no hemos concluido. Esta reforma progresiva, que por cierto la iniciamos en julio del 2006 en el distrito muy pequeño de Huaura, al norte de Lima, nosotros dijimos en ese momento que nos colocaba en el contexto de los países de avance en la región, pero como lo dije, empezamos la reforma procesal y la implementación recién la hemos concluido en el año 2021. Fíjense cuántos años. Y pese a las bondades normativas de este nuevo modelo procesal para la respuesta oportuna frente al delito, tenemos que decir, no hemos podido mitigar el flagelo de la criminalidad, esa que padece la ciudadanía día a día, en especial aquellos por delitos de bagatela. Hay una alta percepción ciudadana de que aun cuando la Policía Nacional pueda actuar de manera oportuna frente a aquellos hechos de flagrancia delictiva, hay pues una acción tardía de los demás actores del sistema de justicia para evitar la impunidad. Y entonces tenemos 5 problemas endémicos que siempre hay que ponernos sobre la mesa. Son aquellas falencias del sistema de justicia en las que se señala que es ineficiente, desorganizado y tiene una infraestructura insuficiente, que hay corrupción, las coimas, las propinas son aquellas barreras que impiden el acceso a la justicia. Contamos con una falta de confianza porque la mayoría de la población nos percibe negativamente. Existen barreras económicas, sociales y culturales que dificultan el acceso a la justicia de la mayoría de la población, especialmente de aquellas vulnerables, y hay los costos del proceso penal, esos sobrecostos que dificultan el acceso a la justicia y que podríamos denominar que esos sobrecostos son parte, pues, de la coima, de la propina, de aquello que hace que el sistema de justicia se perciba cada vez peor.
En el año 2015, a través de un decreto legislativo 1194, ya en el código venía el proceso inmediato, se implementa algo que creo yo constituye una verdadera transformación del modelo procesal para hacer este más célere. El proceso inmediato en casos de flagrancia, que era una figura que ya formaba parte del nuevo Código Procesal Penal, pero implementamos este proceso inmediato para los casos de flagrancia delictiva. Y lo que se hizo a través de esta norma fue dotar a los operadores de un instrumento ágil, simplificado, para sancionar de manera oportuna y eficiente aquellos delitos que fueron cometidos bajo este supuesto de flagrancia delictiva. Este proceso inmediato aplicable a los casos de flagrancia está sustentado principalmente en esta noción de simplificación procesal, cuyo propósito consiste en eliminar o en reducir etapas procesales para así aligerar el sistema probatorio, pues sabemos que la sociedad que requiere una decisión pronta, una decisión rápida. Y es a partir precisamente de evidencia delictiva o prueba evidente que se explica el por qué mediante este proceso nosotros procedemos a reducir estas etapas procesales. Por eso es que conteste a esta norma, en consonancia a esta norma, y para dotar a los operadores jurídicos de un contexto más claro para aplicar los procesos inmediatos en casos de flagrancia. Como ustedes saben, en el Perú tenemos los acuerdos plenarios, que son precedentes que establece la Corte Suprema de Justicia de cumplimiento obligatorio, que, hay que decirlo, están orientados a generar predictibilidad. Y en la Corte Suprema de Justicia adoptamos el acuerdo plenario 2 del 2016, 16, sí, que fue expedido el 1 de junio del año 2016, y abordamos precisamente la problemática de la incoación del proceso inmediato, establecimos sus requisitos, sus trámites y todos los aspectos relevantes que se debían tomar en cuenta para su formulación. Y ahí está en la diapositiva, Acuerdo Plenario 2 del 2016. Por cierto, lo que acá señalamos es, en primer lugar, señalamos que el proceso inmediato consta de su propia regularidad interna, tiene una regularidad interna que está basada en dos fases procesales, la audiencia única de incoación y la audiencia única de juicio. Estas son dos notas características del proceso de flagrancia, basadas en el principio de aceleramiento procesal, en el que rige la máxima de que, primero, las audiencias son inaplazables y la vigencia de este principio de concentración procesal. Pero precisamos igualmente acá, oiga, ¿cuáles son los requisitos para el acceso a este procedimiento que es especial? Y señalamos, se requieren copulativamente para este tipo de proceso dos requisitos. Primero, evidencia delictiva, y segundo, la ausencia de complejidad del caso, que no nos encontremos frente a un caso complejo. Y estas son notas características. Por eso es que cuando hablamos de ausencia de complejidad del caso, siempre nos tenemos que regir en la inmediatez temporal, que se refiere a que la acción se esté desarrollando o acabe de cometer, y la inmediatez personal, cuando el sujeto activo se encuentre en el lugar de los hechos o con aspectos del delito. Todos esos aspectos desarrollados en este acuerdo plenario han sido importantes para los jueces, para los operadores del sistema de justicia, para que el Ministerio Público incoe este tipo de procedimiento en diversos actos delictivos, en especial en el proceso inmediato de flagrancia. Señalamos también el concepto que tiene que tener la flagrancia, y ahí eso es bien claro, decimos que se configura pues por aquella evidencia sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente, es hallado con las manos en la masa, de suerte tal que se conoce de manera directa tanto la existencia del hecho como la identidad del autor, y al mismo tiempo nos permite percibir
la relación del agente, del delincuente, con la ejecución del delito y se da una evidencia patente de esta relación. Nuestra doctrina, para saber en qué casos estamos ante flagrancia, reconoce, nosotros sabemos, tres tipos de flagrancia. La flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. La diapositiva, por favor. Como sabemos, cuando hablamos de flagrancia estricta, tenemos que hacer referencia a que el sujeto es detenido, es sorprendido en el momento en que ejecuta el evento delictivo. Cuando señalamos cuasiflagrancia, es que el sujeto, el agente, es capturado después de que ha llevado a cabo el hecho delictivo, siempre y cuando, por cierto, no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. Y la flagrancia presunta un poco más compleja, cuando la persona es intervenida por la existencia de datos que nos permiten intuir que ha participado en el delito. Bueno, dicho esto, no quedó otra cosa desde el Poder Judicial que implementar las unidades de flagrancia, que ¿para qué? Y acá viene esto, una cosa es la implementación de la unidad de flagrancia y otra cosa es, por cierto, el proceso inmediato por flagrancia. La administración de justicia es parte de un sistema y nosotros requerimos actuar de manera articulada y sostenida por todos los actores del sistema para dar una gran respuesta frente a la inseguridad ciudadana. Es por eso, la siguiente diapositiva, por favor. No la veo. Está. Bien, ahí va. Ahí tienen ustedes el marco legal vigente, ¿no? Establecido en el artículo 446 al 448. Ya ustedes saben que este es el proceso inmediato de flagrancia, es breve, es célere, hay una solicitud de incoación del proceso inmediato, se determina la procedencia de este proceso inmediato, el fiscal en 24 horas debe formular su acusación y recibida ella el juez de investigación preparatoria, en el día lo remite al juez penal unipersonal, según el tipo de delito, o al juez penal colegiado. Se lleva a cabo prácticamente dentro de las 72 horas una audiencia única de juicio oral y se emite la sentencia. El proceso es sumamente rápido, pero ¿por qué hablamos nosotros de unidades de flagrancia? Visto digamos así, este procedimiento inmediato para flagrancia, nosotros consideramos, a la par que hemos visibilizado que esto se da en otros países como Ecuador y Chile, consideramos que era necesario implementar las unidades de flagrancia. ¿Cómo iniciamos estos retos, ese desafío de implementar las unidades de flagrancia? Diapositiva de respuesta inmediata frente al delito, por favor. Lo que primero señalamos es que necesitamos un equipo, un grupo de personas que trabajen de manera conjunta para lograr un objetivo común. Esto es combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Pero luego también hemos llevado a cabo y teníamos que llevar a cabo reuniones para analizar y resolver los problemas que se nos planteen frente a la implementación de las unidades de flagrancia. Tomamos apuntes generales previos a la implementación de estas unidades de flagrancia, cómo iba a ser nuestra unidad de flagrancia. Diseñamos modelos para el funcionamiento de las unidades de flagrancia, teniendo en consideración que estos modelos podrían ser modelos, 3 modelos, por cierto, implementamos el 1 y el 2 y el 3, que respondan precisamente al número de ciudadanos en una localidad, al número de órganos jurisdiccionales, a la alta incidencia delictiva. Dentro de estos 3 modelos va en función al número de órganos jurisdiccionales que necesitamos. Si hablamos de una unidad flagrancia modelo 1, necesitamos 7 órganos jurisdiccionales. Si hablamos del modelo 2, necesitamos 5 órganos jurisdiccionales. Y en el modelo 3, que son para las ciudades mucho más pequeñas, consideramos 3 órganos jurisdiccionales. Bueno, planteamos ahí implementar las unidades de flagrancia, establecimos un protocolo de actuación que fue aprobado por un decreto supremo que involucre a todas las instituciones, policía,
Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, y también señalamos la necesidad de implementar, en primer lugar, las unidades piloto de flagrancia como un modelo de prueba. ¿Para qué? Para poder determinar su operatividad, su viabilidad, los costos de los mismos, si realmente respondía a las necesidades del sistema de justicia, si era eficaz, si era eficiente, si quienes integraban este sistema respondían realmente, respondían como se debe responder a aquello previsto en la norma, a que se incoe proceso inmediato, que por cierto la mayor responsabilidad de esto la tiene el Ministerio Público. Bueno, empezamos con los pilotos sometidos a prueba y luego, simple y llanamente, entregamos un modelo que responde a las necesidades de la ciudadanía. Esta iniciativa de implementar las unidades modelos de flagrancia es una iniciativa del Poder Judicial que iniciamos el 1 de julio del año 2022, precisamente en Trujillo, una de las ciudades más convulsionadas, y ahí convocamos la intervención de las 4 instituciones del sistema de justicia: Fiscalía, Policía, Ministerio de Justicia, que aporta con la defensa pública, y lideramos esta iniciativa con la expectativa de enfrentar la gran inseguridad ciudadana del país, la situación de inseguridad ciudadana del país. Por cierto, hay que señalar, en ese entonces no teníamos recursos presupuestales adicionales, teníamos la obligación de encarar una clara demanda ciudadana, recuperar la confianza que el modelo procesal nos había impuesto, o sea, recuperar la confianza ciudadana a partir de la implementación de este modelo procesal, y empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque consideramos que combatir la inseguridad ciudadana no solamente es una obligación, sino que es una función pública del Estado en que los actores del sistema de justicia cumplimos un rol específico de investigación, procesamiento y sanción, y que transmitimos un mensaje claro a través de ello de efectividad y no impunidad. En el Poder Judicial hemos tenido y tenemos una gran disposición para llevar este trabajo de manera conjunta, para desterrar aquella percepción de inacción frente a la delincuencia, porque tenemos ese compromiso de contribuir a la gobernabilidad y a la construcción de una sociedad de paz. Como decía, planteamos las unidades de flagrancia y un protocolo de actuación que elaboramos entre las instituciones y que fue aprobado por decreto supremo. Y implementamos primero unidades piloto y luego unidades modelo que nos sirven de referente para mejorar en el camino este sistema. Luego de implementar unas pocas unidades de flagrancia, a pesar del escaso número de procesos que el Ministerio Público incoaba, que comparativamente, ahora vamos a ver con la estadística, no se condice con las intervenciones policiales que hay de personas detenidas en flagrancia delictiva. Nosotros, a pesar de ello, a pesar de la baja estadística que vamos a ver, apreciamos que era positivo desplegar este modelo a nivel nacional. Y para ello nos inspiramos también, por cierto, en modelos vecinos como el de Ecuador, como el de Chile, como el de Costa Rica, en donde apreciamos que esto funcionaba. Y dijimos, más allá de crear unidades de flagrancia, podemos crear una subespecialización en flagrancia. Ya avanzamos de unidades piloto, de unidades de flagrancia, a crear una subespecialidad. Ese era el reto. La diapositiva, por favor. Así como en un momento, por ejemplo, hubo un sistema ad hoc para ver casos de terrorismo, y hoy tenemos un subsistema en extinción de dominio, un subsistema que ve crimen organizado, un subsistema, el SNEC, que ve los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y un subsistema que ve corrupción de funcionarios. Hemos subespecializado el sistema
dijimos, es posible crear un subsistema en procesos inmediatos de flagrancia que nos permitan atender de manera inmediata todos aquellos eventos cometidos en flagrancia delictiva, trabajar bajo un esquema. Y para ello empezamos a caminar, a trabajar, implementando unidades, y ahí tienen ustedes la diapositiva, propuesta de implementación de unidades de flagrancia, que empezamos con unidades piloto como el Porvenir y en Villa El Salvador, que luego hubo una primera fase, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, una segunda fase, Sullana, La Libertad, Arequipa, Piura. Fíjense todo lo que hemos implementado hasta el año 2024 en todos los distritos judiciales. Eso es nuestro cronograma de implementación. Los pilotos fueron el termómetro para avanzar. Ya hemos avanzado varias fases. Esperamos ahora que se apruebe en el Congreso un proyecto de ley que se presentó vinculado a crear un subsistema, ¿no?, para poder avanzar y desplegar todo ese sistema a nivel nacional en otros distritos judiciales que nos faltan, pero también en provincias importantes. Siguiente diapositiva, por favor. No veo acá la diapositiva de la... Ya. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado? Ahí está. ¿Puede pasarme la siguiente diapositiva? La que dice medidas administrativas adoptadas, no las veo. Bien. Implementamos 13 unidades pilotos de flagrancia delictiva. Solamente para que puedan comprender por qué llamamos unidades piloto, porque simplemente extraíamos órganos jurisdiccionales que se dedicaban a lo penal y como piloto, valga la redundancia, implementamos en adición de funciones este tipo de proceso inmediato de flagrancia. Pero también tenemos unidades modelo que ya con un presupuesto que se nos otorgó el año pasado, es que implementamos en otros distritos judiciales en varias etapas, en Lima Norte, Lima Este, Sullana, Santa, Arequipa, Lambayeque, Tacna, La Libertad. Implementamos este piloto, pero no lo hicimos tan arbitrariamente porque previamente a ello nosotros consideramos cuáles eran los principales problemas que afectaban a la ciudadanía y aquí presento el estado de la cuestión, cómo estamos. Y creo que esto es importante tener en cuenta. Acá tengo mucho más grande, porque estoy con una tablet pequeña en otra computadora, la estadística. Fíjense ustedes las denuncias por comisión de delitos según la Policía Nacional durante todos estos años hasta el año 2024. En el año 2015, a nivel nacional, se recibieron 287.806 denuncias. Acá nos referimos a denuncias por la comisión de delitos y a intervenciones policiales que también ocurren en flagrancia. En el año 2016, 277.000, bajó un poco. 2017 en total, 292.000, se incrementó. Y en el año 2018, esto se elevó a 371.000, en el 2019, en el 2020, año a año fue incrementándose. En el 20 por pandemia bajó 299.000, pero en el 21 ya estábamos en 377.000 y tantos. En el 22, 481.000 denuncias. Miren cuánto hemos subido en el año 2023, 570.000 denuncias al año, y en el año 2024, 566.678. Denuncias por la comisión de diferentes delitos. Imaginémonos que estas denuncias todas pasen al sistema penal, año a año. Sumen 287, 277, 292. Acá tenemos del 2015 a la fecha como 4 millones de denuncias. Y solamente nos hemos permitido medir una variación porcentual que tanto se ha incrementado del 2023 al 2024.
y vamos a analizar. Siguiente diapositiva, por favor. Proyección de ingresos. Proyección de ingresos 2025-2024. 34. Pues bien, con ese índice porcentual de incremento de denuncias anual y sin tener en consideración otros indicadores que son mayores ahora, por cierto, así someramente dijimos, vamos a hacer un análisis sobre a cuánto se va a elevar año a año, porcentualmente. Partamos del 2025 al 2034. ¿A cuánto vamos a llegar? Y con ese bajo índice porcentual de incremento de denuncias, si nosotros nos remitimos de acá solo a 9 años al 2034, dos ejemplos. En el 25 hay una prognosis de recepción de 17.000 denuncias, pero para el 2024 vamos a bordear, ahí está en rojo, 50.000 denuncias. Esto es en el Callao, que es pequeño, pero en Lima, 663.000 denuncias. En el 2024 aproximadamente, sin unidades de flagrancia que funcionen para responder a eso, vamos a recibir en un año 1.807.000 denuncias. Si sumamos la carga del 25 al 34, imaginémonos que parte de este porcentaje entre al sistema penal, vamos a colapsar. Vamos a colapsar. Y entonces es por eso que nosotros partimos acá, teniendo en consideración, por cierto, cuáles son los delitos de mayor incidencia, de implementar estas unidades de flagrancia a nivel nacional en el Perú. Y entonces, ahí tienen la siguiente ficha. Ingresos y proyección de denuncias, sin unidades de flagrancia. Si no tenemos unidades de flagrancia, fíjense ustedes cómo hemos ido creciendo exponencialmente. Ahí está, a nivel nacional, a nivel de Lima y a nivel de Callao. La línea azul a nivel nacional, a nivel de Lima, línea roja a nivel Callao. La primera son los ingresos estadísticos del 2015 al 2024, medibles, certificados. Y lo otro no es sino una proyección al 2033. Las cifras son de pavor. Sin embargo, con la experiencia que tenemos de estas unidades de flagrancia que hemos creado y con la proyección que hacemos a ello, si implementamos unidades de flagrancia a nivel nacional, miren ustedes lo que tenemos de ingreso, cómo sería la proyección a futuro hasta el 2034. En la diapositiva anterior nosotros veíamos que la proyección tendencial al año, en este caso al año 2000, 33 era 1.807.000 a nivel nacional. Pero con unidades de flagrancia esto disminuiría ostensiblemente. Pero siguiente diapositiva que hace referencia a la producción estadística de órganos jurisdiccionales de las unidades de flagrancia. Y ahora ustedes van a entender por qué. Miren lo que hemos recibido. Antes de ello, por si acaso, cuando hablo yo de ingresos y proyección de denuncias, con implementación de unidades de flagrancia, y esto porque es importante y que además, ¿qué tenemos que adicionarle a ello? En primer lugar, yo creo que es necesario y es indispensable que nosotros tengamos que concluir la implementación de la reforma procesal penal en ese segundo y tercer tramo que no se ha implementado en Lima Centro y en Lima Sur. Es fundamental, es fundamental. En segundo lugar, tenemos que quitar a esos juzgados de paz y a esos juzgados mixtos que en adición de funciones sigan conociendo procesos penales, porque tenemos tanta carga procesal que a los juzgados de paz le damos la función adicional de jueces de investigación preparatoria y hay juzgados mixtos que ven civil
y ven penal en los lugares más lejanos de la República. Pero también tenemos que fortalecer este modelo procesal, el que tenemos, porque no hay más órganos jurisdiccionales. Y tenemos que contar con más órganos jurisdiccionales para la inmensa carga procesal. Adicional a ello, para reducir esta carga procesal, es urgente, es necesario que se implemente a nivel de los 34 distritos judiciales el sistema SNEC, el Sistema Nacional Especializado en Violencia, que se dedica solo a ver violencia. Tenemos en 8 distritos judiciales, esto se debió terminar presupuestalmente hablando, de implementar en los 34 distritos judiciales, la Corte Penal Nacional, ¿no? En el año 2023, pero nos quedamos en el 2021 y no se implementó ninguno más. Ayer nos han dicho que se va a implementar en Amazonas, en Condorcanqui, con 10 juzgados, pero no es suficiente. Entonces necesitamos implementar el sistema SNEC, el de violencia, a nivel nacional. Con las unidades de flagrancia que hemos implementado a nivel nacional, quiero que se detengan en la estadística que hay acá, por favor, la diapositiva, producción estadística de órganos jurisdiccionales de las unidades de flagrancia a nivel nacional. Tienen ustedes, al lado izquierdo de la diapositiva, la fecha de implementación de estas unidades de flagrancia. Y a pesar del costo que esto le significa al Poder Judicial, donde trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en estas unidades de flagrancia, no tenemos el apoyo del Ministerio Público. Hay una escasa participación del Ministerio Público. Y miren ustedes qué cosa ingresó a la unidad de flagrancia hasta la fecha, cuánto hemos sentenciado. Voy a tomar como ejemplo la unidad de flagrancia piloto que se implementó en mi gestión en La Libertad el 1 de julio del año 22. La data hasta el 6 de abril del año 25. Solo en Trujillo, ciudad, la policía, de acuerdo a la data estadística de la policía, ellos intervinieron a 26.596 personas. Número de detenidos por la policía, 26.596. De estos casos, ¿cuántos han pasado a flagrancia? 2.185. Solo ingresa el 8.22% de los que son detenidos en flagrancia. Bien, de estos 2.185 que han llegado al Poder Judicial, nosotros hemos resuelto el 94.14%, 2.057 casos. Hemos sentenciado 2.261 personas en 1.004 días de funcionamiento. Una corte donde está funcionando de manera intensa, a pesar que es de reciente creación, es Lambayeque. Número 10 en la diapositiva. Miren, en Lambayeque hay un número mayor de detenidos que pasa al Poder Judicial, que está funcionando desde el 20 de mayo del 2024, o sea, recién va a cumplir un año. La policía ha detenido a 9.750 personas. ¿Cuántos han ingresado a la unidad de flagrancia? El 28%, 28.49%. 2.778. Pero de este 28.49%, que son los 2.778, nosotros, Poder Judicial, hemos sentenciado al 81.10%, a la mayoría. Tenemos 2.363 personas sentenciadas y solo en menos de 350 días de funcionamiento. Claro, ahora vamos a ver otra parte, el tema de los sentenciados, ¿no? De los sentenciados. Yo recuerdo que cuando inauguré la primera unidad de flagrancia en Trujillo Piloto,
el en ese entonces presidente de la República dijo, pero si esto es así, las cárceles van a estar llenas. Eso es problema del Ejecutivo, problema del Ejecutivo. Esta diapositiva es bastante interesante, esta data estadística que hay acá, porque advierte el trabajo policial, el trabajo del Ministerio Público, si cumple o no con incoar un proceso inmediato cuando hay flagrancia, y el rol que tiene el Poder Judicial, si está condenando o no está condenando. En estos casos de flagrancia delictiva, donde hay evidencia delictiva. Tenemos casos que hemos resuelto en 72 horas. En menos de una semana ya los tenemos resueltos. ¿Y con eso qué hacemos? Descargamos el sistema de justicia. ¿Para qué? Para que los otros jueces que ven otro tipo de delitos complejos, bajo el modelo del proceso común, tengan más holgura, más tiempo en resolver esos procesos y así lo hagan con mayor celeridad. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el flujograma de la unidad de flagrancia. El detenido tiene que ser directamente llevado a la unidad de flagrancia. No hay ese tránsito tradicional, ya todos ustedes lo conocen y lo sabemos, de que primero se va a la policía, luego pasa al laboratorio para que le hagan el examen médico, luego regresa a la policía, luego se traslada a la carceleta del Poder Judicial, luego se pone a disposición de la policía, luego vuelve a regresar, se le lleva a la sala de audiencia, se le interna, etc. El costo es significativamente 10 veces mayor de llevar a cabo un proceso inmediato por Francia. Ahí tienen ustedes cómo es que se lleva a cabo, caso por caso, estoy con la hora, y creo que es necesario señalar cuáles son nuestras fortalezas de estas unidades de flagrancia. Hay una respuesta inmediata de parte del Estado frente a la criminalidad, frente a esta delincuencia. Se combate de manera eficaz la inseguridad ciudadana. Los espacios contiguos, policía, fiscalía, poder judicial, INPE, ¿no?, físicos con la defensa pública al lado, contribuyen a reducir estos tiempos de pérdida de traslados, ¿no?, y los costos también que ellos significan. Con ello, el sistema de justicia brinda un servicio integral, coordinado para llevar a cabo procesamientos con celeridad y sentenciar de manera inmediata conforme al mandato de la norma. Se obtiene una condena oportuna, célere, que reduce los índices de criminalidad. ¿Por qué? Porque opera de manera efectiva la prevención general. No solo prevención especial, sino prevención general. Y también hay que decirlo, evitamos que la población tome justicia por propia mano. En la mañana, en un programa de televisión, pasaron un video donde una señora, madre de familia, llevaba a su criatura y hacía que esta criatura se apropie de bienes, y esta era una modalidad en toda esa localidad, en el norte del país, y el ciudadano decía, todos nos hemos puesto de acuerdo que cuando la volvamos a ver, la vamos a matar. Así, sin mayor resquemor. Entonces hay que evitar que la población tome la justicia por propia mano, que ya hemos visto en otros casos. Conclusión: descongestionamiento del sistema judicial, confianza de la población en nosotros, nos permite monitorear los resultados, nos permite trabajar de manera adecuada los otros procesos. La víctima no se va con esa sensación de impunidad y un mensaje de sanción, de no impunidad, se resarce de manera inmediata del daño y así se consolida nuestro sistema. Sin embargo, todavía vemos resistencias al modelo. Lamentablemente parte del Ministerio Público. El Ministerio Público siempre señala que no tiene fiscales, que no tiene los laboratorios adecuados, que no es suficiente. Yo considero de que siempre es necesario hacer un sacrificio y hay que avanzar y hay que hacer algo. No podemos esperar a que todo sea presupuesto si no hago absolutamente nada. En el Poder Judicial hemos sacrificado presupuestos, sacrificado juzgados para llevar adelante este modelo y para mostrar este modelo como parte de la solución, parte, no todo, de la inseguridad ciudadana.
Las cifras estadísticas que ustedes han visto, hemos implementado en un montón de lugares, este, eh, unidades de flagrancia o pilotos de flagrancia, no se condicen con los esfuerzos presupuestales que nosotros hemos hecho porque en promedio, de los detenidos por la policía, solo el 3,90% de los detenidos llegan a nuestras unidades. Y muchos de ellos, aun cuando la policía sabe que podría llevar a una unidad de flagrancia, porque la fiscalía no acepta, no los llevan a la unidad de flagrancia, sino los conducen directamente a la comisaría e incumplen pues la norma. La fiscalía, el año pasado se le dio presupuesto, no hizo fiscalías especializadas para flagrancia, sino que creó más de 300 plazas de fiscales con el presupuesto que le dieron para precisamente fortalecer, sí, el trabajo penal y a la par también que vean casos de flagrancia. Pero no hay una fiscalía especializada dedicada exclusivamente 24/7 a flagrancia. Otra debilidad, y esto parte por la policía, que no ha ejecutado presupuesto. Se le dio presupuesto el año pasado para laboratorios. Y por todos los problemas que tiene el Ministerio del Interior y la, yo diría, poca ejecución presupuestal de quienes dirigen estas instituciones, tanto el Ministerio del Interior como quienes están a cargo de la Comandancia General, no han instalado áreas especializadas y sus laboratorios. Tuvieron la plata, la devolvieron. No pudieron ejecutar. Justicia tiene mucha voluntad de trabajo con nosotros, coopera con nosotros, pero los defensores públicos, porque este es un modelo en que hay que trabajar las 24 horas, dice, un momentito, yo solo trabajo hasta las 5 de la tarde, no me puedo quedar más. Hay veces se requiere una hora más, porque no necesariamente el detenido viene a las 2 de la mañana, puede llegar a las 5 de la tarde y en ese momento se tiene que trabajar. Y la defensa pública, mi horario, close, se cerró. Y por parte de nosotros, la imposición de penas suspendidas, suspensión de la ejecución de la pena, en la mayoría de estos casos del Poder Judicial, hace que muchos vean a ese sistema como una puerta giratoria. Y por eso es que dicen, oye, ¿para qué implementas una unidad de flagrancia cuando el delincuente se da la vuelta? Entra y sale, entra y sale, entra y sale, y no le generan a ustedes reincidencia a pesar del mandato de la norma. Acabamos de sacar un acuerdo plenario con relación a la determinación judicial de la pena en concurso con otras disposiciones normativas que se han dado que prohíbe para algunos delitos la suspensión de la ejecución de la pena y esperamos que esto fortalezca pues al modelo y que nuestros jueces empiecen a imponer penas efectivas. Yo soy partícipe de penas cortas pero efectivas. ¿Qué tenemos pendiente e importante? Que se concrete la creación del Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva. Ya pasó las 2 aprobaciones por el Congreso de la República y ahora está en el Ejecutivo. Ahorita, el 16 de abril, fue aprobado en el Congreso, está pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Esta norma que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva obliga al fiscal, ¿correcto? Y encarga lógicamente al Poder Judicial la supervisión, la evaluación de la implementación de estas unidades de flagrancia. Si esto obliga al fiscal de manera obligatoria, otra será la historia con relación a la efectividad de estas unidades de flagrancia. También tenemos un aspecto pendiente que tiene que ver que las unidades de flagrancia delictiva, para que constituyan una unidad inmobiliaria, tiene que ser un local adecuado, porque lo cierto es que sobre algunos locales que nos han dado o que hemos alquilado, hemos adaptado los espacios físicos para el Ministerio Público, para la policía, para la carceleta, la seguridad, todo lo que ello conlleva. Sí, y necesitamos mirar al futuro, trabajar unidades de flagrancia delictiva como una sola unidad inmobiliaria, en donde cada institución tenga el espacio físico correspondiente para llevar a cabo su cometido. Y la policía también tiene que aprender algo, porque no vamos a tener unidades de flagrancia en todos los distritos o provincias del Perú. Recuérdese que estamos nosotros visionando por un tema presupuestal
en todos los distritos judiciales, en las capitales, en las provincias más importantes, donde hay un alto índice delictivo, que justifique precisamente el funcionamiento de las unidades de flagrancia. Y la policía tiene, por cierto, que tener la orientación de que siempre al detenido en flagrancia tiene que llevarlo a esta unidad de flagrancia. En Trujillo, cuando se creó la primera unidad piloto, implementamos para los casos de, por ejemplo, porque tenemos de omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, lesiones o agresiones contra la mujer, en donde el juez impone pues una pena, pone ejecución suspendida de la pena, y dijimos, no, es un ratito, servicio comunitario. Y como somos nosotros personas que responsables en el uso precisamente del trabajo que vayan a hacer vía trabajo comunitario, les proporcionamos esos uniformes y esas escobas. Uniforme del Poder Judicial que dice unidad de flagrancia, porque tienen que hacer limpieza en las calles, cualquiera sea la actividad a la que se dediquen. Ese es el trabajo comunitario que tienen que llevar a cabo. E implementamos ello, hicimos un convenio con la alcaldía, funcionó bien, se dejó un poco de lado, pero tenemos que potenciar también para aquellos que cometen este tipo de delitos, ese tipo de penas que son efectivas. Algunos aspectos pendientes, siguiente diapositiva. Tenemos que continuar la articulación con los gobiernos locales y regionales, porque hay la ley 31774 que autoriza a los gobiernos ejecutar proyectos de inversión pública a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público. Nos hemos visto beneficiados por ello durante este tiempo. Hemos trabajado con varios gobiernos regionales, nos han proporcionado locales. Ello ha posibilitado precisamente la implementación de estas unidades de flagrancia y algo importante, voluntad y compromiso de todas las autoridades en todo ámbito de nivel de gobierno. Eso es sumamente importante. Y solamente para concluir, nosotros sabemos que la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más graves que tenemos al lado de la corrupción, y que la implementación de estas unidades bajo los alcances de este nuevo modelo procesal penal nos va a traer grandes beneficios. Fundamentalmente la que he señalado, la reducción de los tiempos del proceso, ¿no? El tema credibilidad ciudadana. El resultado que obtenemos a través de estos procesos es una condena oportuna y célere, que sin duda conlleva a la prevención general. Es crucial entonces que la justicia trabaje este tipo de modelo pensando precisamente en todas las nuevas formas de criminalidad que hoy tenemos. Hay una enorme desconfianza sobre la labor que desarrollamos, pero yo tengo siempre que afirmar que habemos jueces y juezas que estamos comprometidos en fortalecer nuestra institución a través de un trabajo sostenido y firme, siempre bajo cánones de independencia judicial. No somos ajenos a estos problemas que aquejan a la nación, y a pesar de que advertimos la alta y permanente conflictividad en quienes ejercen liderazgo en nuestro país, que limitan los consensos necesarios, ahí estamos nosotros aportando. Yo estoy segura que aún tenemos, a pesar de todo, un camino largo que recorrer para implantar en nuestro país un indispensable estado de bienestar para la ciudadanía, pero requerimos generar consensos y una ruta clara que coayude a lograr un mayor acceso al servicio justicia. Yo soy una convencida de que los escenarios complejos siempre también traen grandes oportunidades de transformación y que tenemos que aprovechar. El bienestar de la ciudadanía es nuestro propósito, nuestro objetivo. Por eso es que esta nueva forma de trabajo conjunto coayuda a un servicio de justicia con valor público. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Elvia Barrios. Le concedemos el uso de la palabra rápidamente a la doctora Liliana Calderón. 5 Gracias. minutos. Sí, muchas gracias, Miguel, doctora.
Muchas gracias por su exposición. Yo creo que ha sido muy dinámica, muy ilustrativa, sobre todo para poner estos puntos sobre la mesa y me permito resaltar algunos para comentario de los demás panelistas y de usted, por supuesto, ¿no? Quisiera empezar por lo último, ¿no? Que efectivamente nunca va a ser suficiente los recursos, ni el recurso humano, ni el recurso económico, ni siempre se van a presentar contingencias o situaciones complicadas, sobre todo cuando se tiene que articular entre varias organizaciones o entre varias instituciones. O sea, nunca vamos a tener una situación equilibrada y perfecta, ¿no? Pero los cambios solamente van a funcionar si todos los actores involucrados participan con compromiso y liderazgo, ¿no? El liderazgo es sumamente importante para poder generar estos cambios y para poder sobre todo establecer en las instituciones la importancia y la necesidad, por ejemplo, de las unidades de flagrancia, ¿no? También quería resaltar algo que me pareció muy importante, ¿no? Cómo la descarga del sistema de justicia finalmente termina en ser algo completamente, digamos, se percibe muy cercano para la ciudadanía, ¿no? Para el ciudadano de a pie, que de pronto puede pensar, bueno, y esta es otra subespecialidad más, pero ¿cómo obtengo yo justicia y cómo se traduce eso en mi realidad, ¿no? Entonces me parece muy importante que la celeridad con la que se actúe termina beneficiando de manera directa, ¿no? Al ciudadano de a pie que puede recibir, digamos, del Poder Judicial y de los otros actores involucrados esa respuesta, ¿no? Sobre todo la víctima, que necesita una respuesta oportuna y que, como usted bien decía, es uno de los factores que terminan generando esta percepción de que la justicia es tardía, ¿no? Entonces, qué importante, digamos, y a qué retos se enfrentan las unidades de flagrancia. Yo solo con eso termino, quería puntualizar tres, ¿no? La cobertura geográfica, que creo que es algo, como hemos visto en macro, cuánto tiempo llevó la implementación del modelo procesal penal. Creo que también es un reto, digamos, abarcar, lograr esta cobertura geográfica a lo largo de todo nuestro país. Segundo, creo que también es un reto el uso de la tecnología en estas unidades de flagrancia, porque eso también va a permitir que la justicia sea mucho más célere, ¿no? Y por último, la interconexión que tiene que haber entre todos los actores, ¿no? Y la capacitación para poder hacer un uso adecuado de la tecnología y de todas estas bondades que nos ofrecen las unidades de flagrancia. Muchas gracias, Miguel. Miguel. Ujú. Perdón. Gracias, Liliana. Doctor Luis Vergara Cisterna. Si me permites, Miguel, agregar algo que creo que Sí, es cómo no. importante y que quizás por el tiempo es que muchas cosas se dejaron en el tintero. Hay dos cosas importantes que eh, no es señalado y que el Poder Judicial tuvo en consideración. En primer lugar, para coberturar de unidades de flagrancia al Perú como piloto o como modelo final, nosotros tuvimos en cuenta el número de denuncias y de casos y de intervenciones policiales en flagrancia que se llevaba a cabo porque hay indudablemente localidades o ciudades que son más pequeñas, que hay un menor número de intervenidos y de que no requiere este sistema que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de que es permanente por el momento. Pero lo otro que también es importante es que sí, en la primera unidad de flagrancia hicimos uso de la tecnología de punta. Se dotó a las primeras unidades de flagrancia con recursos propios, tecnología de punta. Tanto es así que inclusive tenemos un sistema, quizás que es poco conocido y después en otras unidades la policía no usó, por eso es importante ese sistema, que se cree, que se dé ya, perdón, la ley, que es que el policía, desde el momento en que interviene al detenido, automáticamente en el celular tiene un aplicativo que registra y ese registro de esa intervención va a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la Defensa Pública. El detenido en flagrancia puede decir, me llamo Juan Pérez Pérez y resulta que no se llama así. Pero luego el sistema permite que con una debida identificación
esto pueda ser regularizado, pero se registra y se van midiendo los tiempos de intervención de la policía, de la fiscalía y del Poder Judicial. Además, que dotamos de tecnología de punta a todos los operadores del sistema de justicia. Y lo otro es que para implementar la primera unidad de flagrancia hicimos una capacitación intensa. Fiscalía, Poder Judicial y la policía viajaron una semana a Ecuador para trabajar ahí o ver en vivo en las unidades de flagrancia de Ecuador cómo funcionaba el sistema. Viajaron los jueces de Trujillo para capacitarse de manera adecuada con policías y con algunos fiscales. El número de fiscales, de jueces fue mayor, y luego de ello también trajimos un experto de Ecuador que implementó las unidades de flagrancia en Ecuador, que estuvo una semana, el Poder Judicial organizó todo y capacitó de manera conjunta a todos los operadores del sistema de justicia. Gracias. Gracias. Luis Vergara, por favor. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación y especialmente a Miguel Ángel Falla, a quien le tengo una gran estima y admiración. También agradezco la ponencia de la magistrada Elvia Barrios, muy interesante Bueno, respecto de la instalación de la unidad de flagrancia en el Perú, no cabe duda, a la luz de su presentación, de que representa un esfuerzo enorme por agilizar la justicia, sobre todo en estos casos de delitos flagrantes. Y bueno, estas unidades, a diferencia, y en esto quiero ser bien enfático, a diferencia muy notoria de lo que pasa en el caso chileno, usted lo mencionó, pero la verdad que el caso chileno es muy notorio del que usted ha mencionado, porque acá se coordina la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los defensores públicos. Entonces, en realidad según lo que yo veo, se está constituyendo un sistema integral, y yo creo que ahí debe ser analizado a la luz de las exigencias que impone un rediseño de la política pública específica de persecución penal de los delitos de flagrancia. Y por eso es muy importante ver esta iniciativa como una parte integrante de un sistema concreto, no un sistema ideal, sino un sistema concreto, con sus potencialidades, pero también con sus deficiencias. Eh, y en este contexto yo sí veo algunos elementos positivos. Gran parte lo ha señalado usted misma y la colega también lo señaló, la celeridad, por ejemplo, los casos de delitos simples. Si las unidades de flagrancia logran cumplir con todas las condiciones operativas, bueno, desde mi punto de vista creo que pueden impactar los delitos de hurto, de agresiones, no sé, en contexto intrafamiliar, conducción de y allí yo creo que podría responder específicamente a una demanda de justicia inmediata solo en esos casos. Por otra parte, creo que tiene como beneficio la coordinación interinstitucional. Eso es una cuestión fundamental. Si logran ponerse de acuerdo, bueno, la integración de operadores de justicia en un mismo espacio optimiza las comunicaciones entre los fiscales, los jueces, las policías, que ya todos los que manejamos el sistema sabemos que es complejo y va a reducir una cuestión que se llama demora burocrática. Es una cuestión muy importante. Y otra parte es que de esta manera se estarían desviando los delitos menores a un procedimiento mucho más rápido y con eso entonces podrían disminuir teóricamente la recarga en los tribunales. Pero sin perjuicio de esto, yo creo que una de las últimas partes ha sido fundamental lo que usted ha señalado. Lo primero es contar con la participación activa e integrada de todos los operadores. Si no contamos con todos los operadores institucionales involucrados, entonces no veo cómo es que pueda prosperar y lograr los objetivos tan atractivos que se ven. Y si esto llegara a ocurrir, es decir, si se ponen de acuerdo todos, igualmente yo haría ciertas prevenciones. La desviación de recursos, por ejemplo, hacia la flagrancia puede llevar a que se priorice, se genere una reasignación de recursos prioritarios, de recursos humanos, materiales, los que normalmente en nuestros sistemas como el peruano, el chileno, son escasos, y entonces puede afectar la capacidad investigativa del sistema. No nos olvidemos que existe una gran tendencia a que en estas unidades se limiten la operatoria a los delitos simples. ¿Por qué? Porque están diseñados a procesar delitos con evidencia clara, directa, y entonces van excluyendo casos más difíciles de investigaciones extensas. Y allí tenemos un problema porque esas investigaciones generalmente están asociadas a organizaciones criminales
Y esto en un contexto como el que está viviendo Chile, el que está viviendo Perú, puede ser muy, muy difícil. Ha crecido exponencialmente el crimen organizado, la extorsión, el sicariato. Estaba viendo algunas cifras de Perú, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, han crecido cerca del 15% este tipo de delitos. Por otro lado, la presión por resolver casos de flagrancia en plazos cortos puede generar una sobrecarga sobre estos operadores que son fiscales, policías. Hay que ocuparse de la especialización. No olvidemos que hay una diferencia entre las investigaciones de narcotráfico, lavado de dinero. Ahí los fiscales normalmente tienen formación en criminología, análisis financiero. En cambio, las unidades de flagrancia priorizan habilidades operativas. Entonces hay que preocuparse de esta brecha en formación personal que puede darse ahí. Y una cuestión que a mí me interesa, pero muchísimo, es el riesgo latente de las detenciones arbitrarias. Sobre todo, la celeridad puede llevar a eso y especialmente en casos de la presunción de flagrancia. Puede desviar o puede derivar tal vez en detenciones que no tengan evidencia sólida y desde allí nosotros podríamos estar afectando derechos fundamentales. Yo creo, para ya ir terminando, que deberíamos atender al menos a tener una asignación así, equilibrada de recursos. Si implementamos unidades de flagrancia, también hay que implementar entonces unidades especializadas paralelas que se dediquen a la inteligencia, al análisis financiero, a la cooperación internacional y que operen en paralelo a estas unidades de flagrancia, y esto evitaría entonces que los delitos complejos puedan quedar desatendidos y con esto pueda crecer la sensación de inseguridad respecto de ellos. La colega dijo algo muy importante. Aquí se necesita inversión de tecnología y dotar al sistema de herramientas avanzadas como software de análisis de datos, laboratorios forenses, para investigaciones complejas, en lugar de concentrar toda la tecnología en la flagrancia. Yo creo que es fundamental. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que no pude acceder a muchos datos, y es que la transparencia y la evaluación es fundamental. Aquí estoy más en mi lado de las políticas públicas, que es una de las áreas que yo me dedico. Yo creo que hay que publicar datos sobre el impacto que tienen real en la criminalidad en general. Hay que incluir tasas de reincidencia, avance en casos complejos y medir, de alguna manera, medir la efectividad y los ajustes para ajustar las prioridades. Entonces, en conclusión, para mí las unidades de flagrancia que estoy viendo en el Perú, yo creo que pueden tener un impacto en agilizar la justicia en delitos menores. Yo creo que puede aliviar la presión sobre el sistema judicial en esa área en específica. Sin embargo, creo que por el enfoque que tiene en la celeridad, en los casos simples, yo creo que se pueden desviar recursos humanos, materiales, tecnológicos que siempre son muy pocos, y que están asociados muchas veces al andamiaje de la investigación, y ese andamiaje de la investigación en las instituciones tiene que ver con delitos complejos, con el crimen organizado, con la extorsión. Yo creo que ahí podríamos tener un déficit. Entonces, esta priorización yo creo que puede acrecentar la percepción de impunidad en los casos de mayor gravedad, y estaríamos obteniendo un resultado inverso. Para que estas unidades, desde mi punto de vista, sean verdaderamente efectivas, yo creo que deben integrarse en una estrategia más amplia, que equilibre el sistema y que equilibre también la justicia rápida de persecución de los delitos con la persecución de delitos complejos. Yo creo que de esa manera, con un enfoque integral, entonces estas unidades de flagrancia podrían subsistir. De lo contrario, desde mi perspectiva, corren el riesgo de que se puedan convertir en una solución parcial. Rafael, Elvia, ¿vas a usar esa palabra? Sí, sí. Solo algo que creo que es importante. Sí, me parece muy interesante el diagnóstico. Quizás en un momento, no sé si por decirlo de manera rápida, yo señalar algo importante y en eso le doy la razón. Si no potenciamos las otras aristas del área penal, la flagrancia es solo parte de la solución. Por eso es que decía, haciendo un enfoque integral, que lo que necesitamos es también potenciar en el otro lado el segundo y el tercer tramo de la implementación del Código Procesal Penal. Recuérdese que terminamos de implementar el código recién en el año 21 en el Distrito Judicial de Lima, y Lima Sur y Lima Centro, que es el 30%, que soporta el 30% de la carga procesal. Y recién estamos en el tramo 1, o sea, falta consolidar, fortalecer el tramo 2, el tramo 3, y a la par también
dotar de más órganos jurisdiccionales a todo este otro lado del sistema. Y sí, hemos publicado datos, tenemos también las tasas de reincidencia que ha señalado indudablemente es fundamental la publicación de la data con la que contamos para que las entidades accionen. Yo diría que el gran problema que nosotros tenemos acá es el rol que cumple el Ministerio Público en este tipo de procesos. Por eso es que, ya pronto señalaba, el 16 de abril se ha aprobado por parte del Ejecutivo la creación del Sistema Nacional Especializado de Flagrancia, que no solamente prevé de manera obligatoria la intervención bajo responsabilidad del Ministerio Público, sino que también prevé la dotación de un presupuesto necesario asignado a todos los distritos judiciales para implementar de manera eficaz este sistema. Y siempre coincido con el doctor Vergara, siempre en los casos de flagrancia presunta hay un enorme riesgo. Y creo que nosotros para poder combatir ese riesgo lo que tenemos que hacer es dar una intensa capacitación a los jueces. Los jueces de flagrancia tienen que estar capacitados, pero también tienen que estar premunidos de la idea de afirmar el valor de justicia, no de condenar por condenar ni correr contra el tiempo. Eso tampoco es la razón de ser. Creo que en esa línea podemos avanzar. Gracias. Gracias. Por último, Rafael Rodríguez, ustedes tienen unas unidades de flagrancia, parece, en varias visitas que hice a Costa Rica, creo que vi unidades de flagrancia, parece. Sí tiene. Sí, sí. Muchas gracias. Don Miguel, agradecer a todos el que me inviten a participar con ustedes y este tipo de conversaciones creo que nos nutren y nos llenan a todos. Probablemente mi posición va a ser como garantista, como abogado penalista, litigante y como crítico en algunas ocasiones de lo que sucede con el proceso de flagrancia y de lo que ha sucedido con el proceso de flagrancia en Costa Rica. Los dos procedimientos que tenemos son muy parecidos y eso lo veo desde un par de libros que escribió para Perú sobre el proceso de flagrancia un colega costarricense, don Alfredo Araya, que ha estado por Lima y por diversos lugares viendo la situación de cuando se instauraron las unidades de flagrancia allá en el Perú, ya estaban instauradas acá en Costa Rica y siempre tuvimos críticas hacia el proceso al punto de que inclusive ya se han generado dos cambios estructurales en la forma en que se empezó a generar el proceso, uno relacionado con los despachos judiciales y los horarios en que se iban a realizar no solamente los procesos, sino que los juicios, inclusive iniciamos con un proceso en donde se tenían procesos de flagrancia en horario nocturno y llegábamos a juicios a las 12, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y eso se dejó de implementar en virtud de los choques de agendas que habían con algunos defensores particulares, porque la defensa pública pues tenía un horario dentro de su agenda, pero los defensores privados no estábamos con esos horarios establecidos y se nos hacía un señalamiento a las 10 de la noche para terminar un juicio a las 3, 4 de la mañana y se prohibió hacer juicios, por lo menos la etapa de juicio en horario nocturno. Ese es uno de los cambios que hay, bajo el contexto de que las otras dos etapas, la inicial o la etapa complementaria que se generaba, se hicieran en esos horarios hasta cierto tiempo. Y la otra es que empezamos con un proceso en donde se establecía que el proceso de flagrancia se tenía que llevar una vez iniciado el proceso en 15 días hábiles. Dentro de ese tiempo, si no se llevaba el proceso a cabo, si no se generaba el juicio, pues entonces se convertía el proceso en un proceso ordinario y se continuaba con la vida ordinaria, al punto de que hace 3 o 4 meses se hizo una modificación por ley para que ese plazo de 15 días pudiera ampliarse hasta 30 días hábiles en aquellos casos en donde la situación de investigación en flagrancia se convirtiera en un asunto que requería de alguna prueba que tenía que ser evacuada en un plazo pues un poco más razonable, porque
lo que se llegaba a decir por parte de la defensa era que se ofrecía algún tipo de prueba, algunos dictámenes forenses, que los laboratorios forenses no estaban en la capacidad de realizarlos dentro de esos 15 días y había que extenderlos. Entender, claro está, un par de reflexiones sencillas, que el derecho penal y el procesal penal es el barómetro de una sociedad. La contestación que se le dé a preguntas como qué conductas se reprimen, siguiendo cuáles procedimientos o cómo se castiga el delito en cada lugar, nos da esa oportunidad de medir de manera bastante aproximada el nivel cultural, socioeconómico y político que impera en cada país o en cada región. Esto es un llamado precisamente a saber que ojalá la creación de leyes, la creación de procedimientos, la creación de unidades no vengan a ser única y específicamente por el clamor de la inseguridad ciudadana, por un populismo mediático político que se genera o punitivismo mediático para efectos de calmar situaciones de inseguridad, vulnerando procesos de defensa. La respuesta considero que no está dada solo por lo que las preguntas evidencian, sino también por lo que puedan esconder esas respuestas. El juzgamiento expedito de flagrancia o diferenciado por tipo de delitos y circunstancias en que estos suceden, en flagrancia o no, es una exigencia constitucional que no solamente en nuestro país, sino que en la mayoría de los países latinoamericanos, por lo menos dentro del contexto de lo que conozco, están dimanados en razón de una justicia pronta y cumplida, que es lo que nos decía Liliana, porque estamos claros que si la justicia no es pronta, en realidad no es cumplida, pero el proceso de flagrancia no nos viene a generar esta situación de tratar de dar una justicia pronta por un proceso expedito rápido que pueda vulnerar derechos, inclusive del imputado o de los ciudadanos. Acá en algún momento se estableció aquella imposibilidad que se tenía de que en un proceso de flagrancia no se presentara una acción civil, no se presentara una querella por lo pronto del proceso y porque requería de un tiempo expedito para ello, cuando existe la posibilidad de que las víctimas puedan tener también ese derecho a querellar y tengan ese derecho a accionar civilmente y estaba vedada esa circunstancia. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que tratar de ver, de que no se vulnere desde ningún punto alguna situación propia de esa justicia que se quiere. Nosotros, en el lado de la defensa, establecíamos que el tiempo que tenía la defensa particular o la defensa pública para asumir el proceso y establecer una estrategia, una teoría del caso, en donde se nos daban 24 horas para conocer lo que se estaba generando, decíamos pues que era una vulneración al derecho de defensa porque generaba poco tiempo para verificar ciertamente si esto que se estaba generando como un hecho que se dio en flagrancia o en casi flagrancia, independientemente de lo que se dé, podía generar algún tipo de investigación. Y es que considerábamos que se partía del gravísimo error conceptual de creer que en materia de flagrancia no hay nada que investigar, olvidando que conforme a la normativa procesal de los diferentes ordenamientos, es flagrancia tanto que el autor del hecho haya sido sorprendido en el momento de cometerlo, inmediatamente después o sea detenido mientras es perseguido, como el caso en que se le encuentren objetos o presentes rastros que hagan presumir que acaba de participar en un hecho punible. En cualquiera de esas tres circunstancias, de acuerdo a lo que la defensa tenga, pues hay que generar una estrategia para investigar y tratar de que no se vulnere esa posibilidad de esa investigación. Algo que caracteriza estos procesos en toda Latinoamérica, Costa Rica, Perú, México, donde han estado viéndose, y en Colombia que he visto algunas situaciones, Chile, específicamente y Ecuador, la principal característica de este proceso es que se suprime la etapa intermedia, se traslada el cargo a los jueces de juicio, pero se ponen de manifiesto una serie de problemas que nosotros consideramos que son de orden constitucional relacionados con vulneración de algunos derechos, como el derecho a la defensa adecuada. Tuvimos un conflicto, los defensores particulares, porque generalmente bajo el contexto de la presión que tenía la persona imputada,
en vista de que se le estaba indicando de que el hecho no tenía nada que investigarse o de que se agarró, decimos nosotros popularmente, con las manos en la masa y que no había nada que pudiera determinar esa presunta responsabilidad o que derribara esa presunción de inocencia que le cubría, empezamos a notar que en Costa Rica empezaron a generar dentro de los asuntos de flagrancia muchos procesos expeditos o muchos procesos abreviados, en el entendido de que la defensa pública les recomendaba directamente a las personas detenidas, a los imputados, que mejor se acogiera a un proceso abreviado porque al final de cuentas en el juicio podía determinarse una responsabilidad y una sentencia mayor, lo que acarrió a que muchas personas asumieran procesos abreviados sin que se verificara ciertamente si esa suficiencia probatoria determinaba la posibilidad de derribar con un estándar de prueba suficiente la presunción de inocencia en juicio. Y es que esto es lo que nosotros decíamos, me correspondió a mí en algunos casos verificar un proceso abreviado, apelar ese proceso abreviado, esa sentencia de un proceso abreviado bajo el contexto de que no se tenía claridad y que no se explicó al imputado las razones claras del por qué se tenía que someter a un proceso, renunciar al juicio y diciéndole en última circunstancia que la única razón era precisamente de que se le había detenido en el acto consumado, en el hecho específicamente, sin verificar otras circunstancias propias que podían determinar que la prueba no era suficiente para establecer esa posible condena. Entonces, en este sentido, esta es por lo menos cortamente la posición que yo puedo decirles y valorar, maestra Elvia Barrios, por parte de los tribunales de justicia, esa posibilidad de no solamente tomar en cuenta las autoridades, porque usted habla del Ministerio Público, habla de los juzgados, pero hay que tomar en cuenta precisamente lo que el litigante privado, lo que el litigante particular puede darles como insumos a las diferentes instituciones para que conozcan qué es lo que nosotros a veces como abogados sufrimos en este tipo de procesos y cuando no se nos pone por parte de los despachos judiciales, por lo menos enmarcados dentro de lo que hace la Corte. Sabemos que la Corte genera un procedimiento, capacita a todos sus funcionarios, pero se olvidan de capacitar también a la parte privada que requiere estar dentro de ese contexto para que si el sistema va a funcionar y el proceso va a funcionar, que funcione con todas las partes del proceso, independientemente de que sean públicas o sean privadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que, salvo que la doctora Barrios desea hacer alguna precisión. No, muchísimas gracias, tomo en cuenta lo dicho, es verdad, siempre en todo cambio hay un riesgo y es verdad. Sí hemos considerado la defensa, pero la defensa pública, no la defensa privada. Muy interesante, la obligación de capacitaciones para todos los actores, la defensa privada también, por cierto. Hacemos algunos eventos en los que participan ellos, pero no lo suficiente, pero sí, muchas de las cosas hay que tomarlas en consideración con pinzas, porque no es juzgar a toda costa, ni a precio de lo que sea, sino juzgar bajo parámetros de garantías, de respeto de garantías de los procesados también. Bien, yo creo que hay un montón de temas de inteligencia artificial que habría que incorporar también. Lo que hablan los españoles, la famosa interoperabilidad con todos los sistemas, poder acceder a RENIEC, poder acceder a SUNAR, etcétera, ¿no? Creo que eso es bastante importante, pero un tema que dejo allí, ¿no? La policía, acá del Ministerio del Interior, ha tenido más o menos una ejecución de gasto el año pasado del 52% aproximadamente. El Ministerio Público le están quitando un 2%, si no me equivoco. Entonces, eso queda para reflexión, es un tema político. Muchas gracias, que pasen ustedes buenas noches.